Saludos, en este video voy a hacer una breve y completa explicación de cómo es la representación analítica o matemática de un vector. En este caso, recordemos primero que nosotros podemos definir matemáticamente o representar matemáticamente la magnitud de un vector. Recuerden que la notación para la magnitud de un vector es escribir el vector dentro de barras o de valor absoluto. Y ya sabemos de videos previos que la magnitud de un vector nos va a arrojar en este caso siempre un número positivo. Entonces, el cual puede ser un número entero o un número decimal, pero siempre va a ser positivo. Y bueno, ese número puede estar asociado a una unidad, lo cual pues nos va a indicar de qué variable física en este caso estaríamos trabajando. También en este caso ya sabemos que un vector tiene tres propiedades, una de ellas es la magnitud y la otra es la dirección y el sentido. Entonces, como ya encontramos la representación matemática de la magnitud, ahora vamos a escribir de forma detallada, en este caso, cómo sería la representación de la dirección y el sentido. Para ello, se utiliza una herramienta o digamos ya una notación estándar o una propiedad de los vectores conocida como los vectores unitarios dirección. Estos vectores unitarios dirección nos van a permitir tener la notación o representación de un vector en diferentes sistemas de coordenadas. En este caso, pues nos vamos a centrar en el sistema de coordenadas cartesiano. Entonces, para los vectores unitarios dirección, en este caso se definen como vectores de magnitud 1, es decir, que su valor gráfico de qué tan largos son, pues van a darnos siempre un valor de 1. Esto porque ellos no van a modificar la magnitud del vector. Digamos que se parece un poco a la operación escalar de multiplicar el número 1 por cualquier valor y quiere decir que el valor que obtenemos sigue siendo el mismo. Ejemplo, 1 por 8 nos daría siempre 8. En este caso, esos vectores unitarios de dirección no nos van a alargar o acortar el vector. Y se van a caracterizar en este caso por ubicarse de manera exclusiva sobre los ejes del sistema de referencia. Es decir, que en este caso nos van a indicar la dirección y el sentido de los ejes. Entonces, digamos que se van a utilizar para los sistemas de coordenadas y van a estar graficados sobre los ejes. Entonces, dependiendo del sistema de coordenadas que utilicemos, pues de ahí van a recibir el nombre. En este caso, los vamos a representar mediante el uso de un circunflejo. Entonces, cuando veamos un circunflejo en alguna notación, quiere decir que estamos hablando de un vector unitario. Y para los unitarios dirección van a aparecer los siguientes en el sistema de coordenadas cartesianos. Entonces, para nosotros, para una mejor interpretación, y es una de las notaciones estándar, vamos a utilizar la letra I minúscula con el circunflejo, que en este caso es este triangulito en la parte superior. Entonces ya no vamos a utilizar la flecha para notación, en este caso general del vector, sino que para decir exclusivamente la dirección y el sentido del vector en una de sus componentes o sobre los ejes, se utilizaría el circunflejo, que también en algunos casos se conoce coloquialmente como el gorrito. Entonces, el gorro del vector, pero digamos que su nombre correcto es circunflejo. Para el eje Y positivo, pues vamos a utilizar la letra J. Entonces, J con el circunflejo en la parte superior. Y para el eje Z positivo, pues vamos a usar la letra K con el circunflejo o el gorrito en la parte superior. En algunos textos o libros lo más probable es que se van a encontrar que para el eje X se escribe la letra X con el circunflejo en la parte superior. Es decir, X gorrito, Y gorrito para el eje Y positivo y Z gorrito para el eje K positivo. Pero digamos que ya depende del libro que estén observando o analizando. En nuestro caso vamos a utilizar estas tres letras para cada uno de los respectivos ejes. Para su parte negativa, pues vamos a utilizar el vector opuesto, ya que sabemos que la parte opuesta al eje X positivo, pues va a ser el eje X negativo. Recuerden que el vector opuesto se representa con el signo menos. En este caso, pues para el eje X negativo, como es el eje X, se representa con la dirección Y, pero su parte negativa, pues va a tener el signo menos, menos Y. Y así para el eje Y negativo, vamos a utilizar el menos J,
y para el eje Z negativo el menos K. Bueno, ¿cómo los graficaríamos? Entonces, si nosotros tenemos un sistema de coordenadas, en este caso bidimensional, por ejemplo, los vectores unitarios dirección, como ya decía la definición, son vectores que se grafican sobre los ejes. Recuerden que una forma fácil para evitar confusiones a la hora de graficar un vector, lo recomendable es que la cola del vector, es decir, la terminación sin cabeza de flecha, arranque el origen de coordenadas. Y bueno, en este caso la cabeza del vector pues no arranque del cero. De esa manera pues es una fácil, o bueno, va a permitir que no cometamos errores a la hora de encontrar la dirección y el sentido de un vector. Entonces este primer vectorcito que va a tener un largo de 1 en nuestras escalas pues va a ser representado por la dirección en y. O cualquier vector que se grafique en esta dirección pues va a tener un valor de y gorrito. Para el eje Y negativo vamos a tener un vector que se grafica sobre su eje y su dirección o representación en vector unitario de dirección sería menos J circunflejo o menos J gorrito. Para el menos X, pues sería el vector sobre su eje X, pero miren que la cabeza apunta hacia la izquierda, entonces sería menos Y. Y para el eje Y positivo, un vector sobre el eje Y y su cabeza hacia arriba nos indicaría el vector J. Ya si queremos hablar de la tercera dimensión, pues colocaríamos el eje Z y vamos a obtener que el vector que esté sobre la parte positiva del eje Z va a ser el vector K circunflejo, que nos va a indicar su dirección en Z, y su opuesto sobre el eje Z negativo sería el vector menos K. Si nosotros le calculamos la magnitud a cada uno de esos vectores, el resultado a encontrar es que va a ser siempre igual a 1. Entonces la magnitud del vector y, del vector j gorrito, de menos y gorrito, menos j gorrito, k gorrito y menos k circunflejo o gorrito, siempre va a ser 1. Entonces su magnitud es 1, de ahí que reciben el nombre de vectores unitarios. Y bueno, la parte de dirección la reciben es porque son vectores exclusivos de los ejes. Esta propiedad o esa representación va a ser útil para cuando necesitemos escribir un vector que esté en una dimensión, dos dimensiones o tres dimensiones. Entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a combinarlo con lo que se conoce como las componentes de un vector. En este caso, las componentes nos va a decir que son las partes de un vector, es decir, qué parte le corresponde al vector sobre cada uno de los ejes. En este caso, también se denominan componentes rectangulares. Recuerden que la palabra rectangular me indica que se está utilizando un ángulo de 90 grados. En este caso, componentes serían partes rectangulares o partes que generan un ángulo de 90 grados. Otra forma de verlo también es como las proyecciones perpendiculares, es decir, formando un ángulo de 90 grados del vector sobre cada uno de los ejes del sistema de referencia. Y bueno, esta definición es muy similar a lo que definimos como las coordenadas de un vector en un sistema cartesiano, que se definían como las coordenadas rectangulares, que eran las proyecciones de la coordenada sobre cada uno de los ejes de manera perpendicular. Entonces van a darse cuenta que lo que se aprendió en coordenadas cartesianas, pues va a servir mucho para determinar las componentes de un vector, que son las partes de un vector y que nos va a permitir escribirlo de manera matemática. Entonces, en este caso, vamos a interpretar que cada componente se va a encontrar exclusivamente sobre un eje y su signo pues va a depender de la parte del eje donde se encuentre. Digamos que lo que vamos a armar en realidad es un vector que va a estar exclusivamente sobre un eje. Entonces, en este caso, pues dependiendo de las dimensiones, por así decirlo, vamos a encontrar un vector, en este caso, con una sola parte, dos partes o tres partes o tres componentes. Es decir, que un vector en una dimensión, pues va a tener una sola componente, un vector en dos dimensiones, en un plano, va a tener dos componentes, y un vector ya tridimensional en el espacio, bueno, va a contener tres componentes. Obviamente es bueno, bueno, siempre en física vamos a utilizar una notación la cual sea estándar, es decir, que sea conocida universalmente. En este caso, pues las pautas que nos indican esa notación
es que vamos para la notación de las componentes, se recomiendan llamarlas con el mismo nombre del vector, pero para indicar a qué eje le corresponde, pues le vamos a colocar el respectivo subíndice del eje, donde pues obviamente la componente se encuentre. Entonces digamos que, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con un vector que ya lo hemos llamado el vector A, recuerden la notación, en este caso con la flecha en la parte de arriba, si yo quiero encontrar sus componentes, sus partes sobre cada uno de los ejes, que es la definición, se encuentra exclusivamente sobre el eje, veamos que en este caso en el eje X su componente pues va a ser el nombre del vector que lo llame A y el subíndice X. Para la componente en el eje Y, pues vamos a utilizar el mismo nombre del vector, pero con el subíndice Y. Y finalmente para el eje Z, pues el nombre del vector con el subíndice Z. Vemos que esa es la notación estándar. Obviamente las componentes pueden ser positivas o negativas, o bueno, le podemos dejar el signo al vector unitario de dirección. Entonces, vamos a hacer un gráfico donde a manera de ejemplos, pues para que sea un poco más entendible dicha interpretación. Entonces, vamos a colocar primero o graficar un vector en el primer cuadrante. Recuerden que el primer cuadrante está conformado por el eje X positivo y el eje Y positivo. Y bueno, este vector va a tener una longitud, es decir, una magnitud, como se muestra en la figura, y obviamente pues va a tener un ángulo. En este caso la medición del ángulo la he tomado desde el eje X. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, como decía la definición, las componentes de un vector pues van a ser las proyecciones rectangulares sobre cada uno de los ejes. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a ubicar en la cabeza del vector donde termina y vamos a trazar proyecciones que corten perpendicularmente cada eje. En este caso pues va a cortar el eje Y positivo y debemos trazar otra proyección de manera perpendicular al eje X positivo. Es decir, aquí se nos va a formar un ángulo de 90 grados con el eje y la proyección. Entonces aquí también un ángulo de 90 grados entre el eje y la proyección. Es decir, vamos a formar una figura, en este caso, un rectángulo. Al formar ese rectángulo, pues nosotros podríamos calcular sus lados. Entonces nosotros podemos identificar aquí que desde el origen de coordenadas hasta ese punto, pues va a tener una longitud. Esta longitud, miren que está exclusiva sobre el eje. Y esta longitud, pues vendría siendo en este caso la componente del vector A sobre el eje X. Por eso la llamamos A sub X. Y si medimos ahora la distancia que habría desde el origen de coordenadas hasta el punto que intercepta o corta el eje Y positivo, pues vendría siendo la componente vertical en este caso del vector, o la componente en Y del vector A. Por eso la subíndice Y. ¿Qué sucede? Que serían las componentes, pero digamos que me permitirían más adelante calcular la magnitud, pero digamos que la idea es identificar que esta componente en X esté exclusivamente sobre el eje X positivo y que no vaya a estar sobre el eje X negativo. Y en el mismo escenario para el eje Y. Entonces, en ese caso, vamos a hacer uso de la representación en vez de una componente de un vector componente. En ese caso, los vectores componentes van a ser vectores que se ubican sobre los ejes del plano y cuyo longitud o largo pues van a ser la componente del vector. Y ese vector componente pues va a tener una dirección que sería la dirección del eje, y esa dirección, recuerden que está representada por un vector de largo 1 y que su representación para el eje X vendría siendo el vector y circunflejo. Entonces vamos a hacer lo mismo. Bueno, como ya les mencioné, la idea es como escribirlo completo. Entonces vamos a obtener un vector de magnitud AX, que sería el largo de la componente, y multiplicado por una dirección, para decir que estamos sobre el eje X positivo. Esta notación, así como está AX en Y, se conoce como vectores componente. Entonces, de manera análoga, tendríamos un vector sobre el eje Y positivo, el cual pues va a tener una dirección y sentido dado por el vector unitario de dirección, en este caso J positivo porque va hacia arriba, y nos daría un vector componente AY en J. Entonces miren que tenemos dos vectores que salen del origen de coordenadas y que estaríamos por proyecciones formando un rectángulo. Es decir, que podríamos en este caso utilizar el método gráfico del paralelogramo para sumar el vector componente AY en J y AX en Y así obtener un vector resultante, que en realidad sería el vector que estoy encontrando, el vector A.
Entonces yo puedo representar un vector como la suma de dos o más vectores. En este caso el vector A, escrito como una suma, sería la siguiente manera. Tomaríamos el primer vector manteniendo este orden, el vector componente AX en y le voy a sumar el vector AY en J. Y bueno, digamos, si hacemos la suma por el método del triángulo, que es cabeza-cola, graficaríamos el primer vector AX en más la suma del segundo vector, que sería el vector AYJ. Entonces meto el triángulo, voy sobre el eje X en más el vector Y en J, y obtenemos en este caso que esto va a ser igual a un vector resultante. ¿Cuál va a ser el vector resultante? Por el método del triángulo sabemos que el vector resultante sale del origen de coordenadas y su cabeza llega hasta la cabeza del último vector que graficamos, que en este caso sería la YJ, y ese sería el vector A. Entonces el vector o un vector en dos dimensiones se puede escribir como la suma de dos componentes. Obviamente esto porque el vector está en un cuadrante. Y miren que las componentes van a ser positivas en y positivas en J. Y esta sería la forma de escribir un vector en términos de sus componentes, digamos más puntualmente en el primer cuadrante, pero se podría generalizar para cualquiera de los cuadrantes. Digamos que a manera de ejemplo, si yo sé cómo se escribe un vector en términos de una coordenada, digamos el vector A es igual a una coordenada 6 en X y 4 en Y, en unidades de metros en este ejemplo, quiere decir que esa coordenada, pues nosotros sabemos que era el punto donde termina la cabeza del vector, cuyas proyecciones vendrían siendo perpendiculares a cada uno de los ejes. Y miren que este 6 yo lo puedo ver en X como el desplazamiento que yo voy a hacer desde el origen hasta el punto donde se intercepta el eje o la proyección. Y este longitud, pues nosotros ya vimos que eso era X, pero como 6 es positivo, quiere decir que su vector unitario va sobre el eje X positivo y representa con el Y gorrito. Lo mismo pasaría con el 4. El 4 sería la longitud que habría sobre el eje Y positivo. Como es positivo, pues estaría representado ese signo más por la dirección J. Es decir, que si yo ya conozco un vector escrito en coordenadas cartesianas, pues yo lo puedo llevar fácilmente, de manera directa, a la notación en componentes de la siguiente manera. 6 vendría siendo AX, pues sería 6. ¿En qué dirección? Y positivo, porque está sobre el eje X positivo. Más, en este caso, la longitud sobre el eje Y, que sería siendo en este caso 4, que le corresponde a la componente AY, y como es positiva, pues sería en dirección J. Y este muchacho sería la forma de representar el ejemplo, el vector A, ya no escrito como una coordenada o una similitud a una coordenada, sino que lo vamos a escribir en términos de sus componentes, que en realidad de lo que estoy hablando es de la forma analítica de escribir un vector en un sistema cartesiano o forma matemática, que más adelante es la notación con la que vamos a ir trabajando para solucionar diferentes problemas de física asociadas a cantidades vectoriales. Entonces, digamos, sigamos mirando los diferentes componentes como para aclarar dudas y que vean que pues, es muy similar a la explicación anterior y que no genere ninguna duda. Digamos que si ahora tenemos un vector distinto, por ejemplo un vector B, que se encuentra en este caso en el segundo cuadrante, recuerden que un segundo cuadrante es el que está comprendido entre el eje X negativo y el eje Y positivo. ¿Qué hacemos para tener ese vector? Digamos, si ya conozco también su largo, su magnitud, que conozca su dirección y lo quiero escribir en términos de sus componentes, pues lo que nosotros haríamos es trazar las proyecciones del vector sobre cada uno de los ejes. Y al trazar esas proyecciones del vector sobre cada uno de los ejes, nos daría en este caso que yo lo puedo escribir, vamos a ver que se intercepta sobre el eje X y Y de manera perpendicular. Es decir, la idea gráfica sería como armar un rectángulo, ¿listo? O un paralelogramo. Entonces, al trazar ese paralelogramo, yo ya puedo identificar los vectores componentes, que en este caso los vectores componentes son vectores que salen del origen de coordenadas, que se grafican sobre el eje y que su largo termina con las puntos de las proyecciones. Digamos, aquí tendríamos un vector sobre y aquí tendríamos un vector cuyo largo termina acá en la proyección y que estaría graficado todo sobre el eje horizontal, que en este caso sería sobre la parte menos X. Y así obtendríamos sus direcciones. Obviamente recordemos que miren, acá este vector estaría sobre el eje menos X, es decir, su dirección y sentido estaría en el vector unitario dirección menos Y. Y de manera análoga tendríamos el vector dirección unitario o vector unitario dirección J.
lo cual me va a permitir escribir el vector componente, que es el morado, del vector B de la siguiente manera. Entonces sería menos, que sería el menos de la unitario. Se recomienda casi siempre poner el signo de primero. Luego iría el nombre del vector, que sería el B, y en qué componente estoy trabajando. Como estoy trabajando sobre el eje horizontal, se utiliza el subíndice X y obviamente la dirección Y. Obviamente en ese caso la dirección completa es menos Y, pero repito, el signo se recomienda dejarlo adelante. Y para el vector que está vertical, pues tendríamos que el vector se va a llamar B, pero está sobre el eje Y, sería B sub Y, y en este caso la dirección es J positivo. Y bueno, haciendo la misma analogía para encontrar el vector B, que es el de la diagonal del paralelogramo, o la hipotenusa de un triángulo, pues lo vamos a usar como la suma o representar como la suma de los vectores componentes, que serían estos morados. Entonces así, si sumamos el primer vector componente, menos bx en y le sumamos el by en j, haciendo un ejemplo de método del triángulo, cabeza, cola del siguiente vector, más by en j, al sumar esos dos vectores, pues yo obtengo el vector resultante, que sería este rojo, que es la diagonal del paralelogramo, o repito, la hipotenusa del triángulo, ya sea que utilice el método del triángulo o método del paralelogramo. Al final me darían el mismo resultado. Y ese sería el vector B. Entonces miren que los signos del vector, en este caso, nos van a indicar en qué cuadrante se graficó el vector B. Entonces recuerden que, bueno, se recomienda, o digamos que tomémoslo de manera obligatoria, que vamos a tomar siempre la componente primera como la componente I y luego la componente J. Entonces vamos a mantener ese orden. Primero I, luego J. Y bueno, de esta manera nos darían los signos del cuadrante número 2, menos en X más en Y, menos en X más en Y. Y así cualquier coordenada yo la puedo escribir como un vector o un vector que esté escrito como coordenada, en este caso menos 8,5, un ejemplo. Miremos los signos menos y más, ya automáticamente yo sé que está en este cuadrante, grafico mi vector y digamos que cómo lo puedo escribir analíticamente. Pues yo sé que este 8 pues es el largo del vector en X y el 5 sería el largo del vector en Y. Y obviamente los signos pues me indicarían qué vector estaríamos trabajando, en qué dirección. Entonces, analíticamente este vector cómo quedaría escrito. Entonces, la primera componente sería el menos 8 en dirección Y, más, porque la componente que sigue es un 5 positivo, entonces más 5 en J. Entonces, miren las direcciones, menos I, que es la dirección sobre el eje X negativo, más J, que sería la dirección sobre el eje Y positivo. Y esa sería la representación de un vector, a manera de ejemplo, en el segundo cuadrante. Y bueno, si se dan cuenta, pues eso ya es como muy intuitivo, lo puedo hacer o replicar para un vector en el tercer cuadrante, digamos que en este caso lo llamé el vector C, lo que hacemos en este caso, si conocemos su ángulo, lo colocamos, y lo que vamos a hacer es proyectar el vector sobre cada uno de los ejes. Entonces trazamos la línea punteada que corte el eje con 90 grados en Y, trazamos una línea, una proyección que corte el eje, en este caso X negativo, armamos nuestros vectores componentes, que los vectores componentes van a salir del origen de coordenadas hasta las proyecciones, el cual van a tener sus respectivas direcciones. En este caso va a tener una dirección en menos Y, eje menos X, va a tener un vector unitario de dirección en dirección menos Y, que sería menos J, y bueno, el vector o las componentes, los vectores componentes reciben el mismo nombre del vector con su respectivo subíndice en el cual se grafican. Aquí tendríamos la componente menos C, porque el vector se llama C, sub X, porque está sobre el eje horizontal, y en dirección menos Y. ¿Listo? Y aquí tendríamos el vector que se va a llamar, en este caso C, pero sobre el eje Y, C sub Y, pero en dirección menos J, es decir, de manera compacta y ordenada, menos C sub Y en dirección J. Entonces, si sumamos esos dos vectores, en este caso colocamos primero el vector en X, que sería menos C sub X en y le sumaríamos el vector menos C sub Y en J. Entonces, más por menos nos daría el menos C sub Y en J. Es decir, el vector, según el cuadrante donde está, sus componentes en X y en Y van a tener los signos del cuadrante. En este caso, X negativo menos Y negativo menos J. Y ese vector vendría siendo el vector C. A manera de ejemplo, pues si tenemos este siguiente vector, el vector C es igual a menos 10, menos 7 en unidades de metros, quiere decir que yo me desplacé menos 10 unidades en X y bajé menos 7 unidades. Quiere decir menos 10 en X, menos 7 en Y. Entonces miren que me representan cómo me desplazo. Me desplazo
un vector menos 10 en y ahora abajo en dirección menos 7j. Entonces, esa coordenada o ese vector va a quedar escrito como menos 10 en y, menos 7j en unidades de metros. Entonces, miren que cuando conozca la representación en términos de coordenadas, pues es fácil identificar sus partes o componentes. Y bueno, terminemos acá, en este caso, con las componentes de un vector, a manera de ejemplo, en el cuarto cuadrante. Entonces, en el cuarto cuadrante, mismo proceso, tenemos el vector D con una dirección θ, una longitud determinada, que podríamos calcular más adelante. Y en este caso, pues encontraríamos que vamos a tener un vector que se grafica sobre cada uno de los ejes, en este caso sobre el eje horizontal X positivo y un vector sobre el eje Y vertical positivo, que ya sabemos que sus respectivas direcciones van a ser en este caso en X, en dirección Y positiva y en Y menos J, que al combinar su largo, que es el vector sobre cada uno de los ejes, y sus direcciones, pues yo lo puedo escribir sus vectores componentes o sus partes de la siguiente manera. Como es el vector D, lo llamaríamos D también. El vector que está sobre el eje X lo llamamos D sub X y en dirección Y positiva. Y el otro vector, pues se llamaría D, estaría sobre el eje Y, sería D sub Y, y está sobre la parte negativa, es decir, menos la componente del vector D en Y en dirección menos J. Si sumamos esos dos vectores, colocaríamos primero por notación o por regla la componente en X, es decir, dx en y le sumamos ahora la componente vertical, que sería una componente negativa. Entonces nos quedaría por eso la segunda componente con el signo menos, menos dy en j. Y al sumar los dos vectores, componente nos daría el vector total, que sería el rojo, la diagonal del paralelogramo, o repito, la hipotenusa del triángulo, dependiendo de qué método gráfico estén utilizando. Igual nos daría el mismo resultado y nos daría el vector D. Esa sería la notación del vector D en el cuarto cuadrante. Entonces miren, más, menos. Los signos son una forma rápida de identificar en qué lugar se encuentra el vector. Y obviamente los signos se deben mantener porque el vector no va a cambiar. Si cambio los signos, estaría graficando un vector en un cuadrante totalmente distinto. Entonces, a manera de ejemplo, si yo veo un vector cuyas componentes sean positivo y negativo, quiere decir que el primer numerito estaría en y positivo y el segundo en j negativo. Entonces, el vector escrito, este vector 12, menos 9, analíticamente quedaría escrito como 12 en y menos 9 en j, y bueno, la respectiva unidad, que en este caso serían los metros. Digamos que de esta manera pues hemos desglosado o aplicado los componentes de un vector en un sistema de dos dimensiones en todos los posibles cuadrantes. No obstante, pues creería que es muy obvio la explicación. Si el vector está sobre un solo eje, pues solamente vendría siendo un vector componente, como lo tengo acá. Un ejemplo, si yo les dijera grafiquemos un vector igual a 8 en y. Entonces un vector 8 en y pues vendría siendo este vector morado, donde el de x, la componente de x sería el 8 y pues y pues ya es la dirección. ¿Y cómo graficaríamos el vector? Pues una flechita sobre el eje x positivo, de manera análoga para cada uno de los ejes. Eso hablando de vectores en una sola dimensión.